Cito a la cancelación. Y cuando todos lo daban por muerto, resucitó. Llenó 2 Movistar Arenas y volvió más fuerte que nunca. Hoy vamos a hablar del ejemplo de superación personal más importantes de este canal. Empecemos. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal, edición especial, Martín Sirio, La Resurrección, La Faraona, Martín Sirio, de Leila con Y, la que llenó 2 Movistar Arenas, de Tabita, de la señora de Pablo, de la señora Efa, de la señora Elfa, de Tatiana y de la cantidad de nombres que se ha inventado el señor Martín Sirio. Gustavo Mariano Martín Fraticini Sirio nació el 13 de junio en el barrio de Parque Patricios. Martín Sirio, ¿por qué lo voy a traer a colación a este podcast? Si este podcast hoy sale a la luz es porque la inspiración fue Martín Sirio. Y más adelante les voy a contar por qué. Martín Sirio comienza sus inicios en una casa en la que vivía con su mamá, con su hermano y con su papá, que sufría de alcoholismo, el cual había perdido su trabajo y el cual hizo que su madre vaya a trabajar y que ellos vivan con 10 pesos por día, cosa que dice Martín Sirio de manera constante, de pasar a pagar un shampoo en 12 cuotas y vivir una situación tan compleja y difícil como es tener a tu padre con una adicción. Mientras Martín pasaba un suceso muy dramático y drástico en su vida y muy doloroso, dentro suyo siempre supo que no pertenecía a ese lugar. Un chico que, como todos los hijos del 2000, soñábamos con ser cantantes de pop, con actuar, con tener fama. Todos los que fuimos pobres en los 2000, en los 90 y en los 2000, creíamos que lo único que nos iba a sacar de la pobreza era ser actrices o cantantes. Ahí es cuando Martín cree en él mismo, porque hay algo que a mí me va a encantar siempre a lo largo de toda esta historia, es que él nunca dejó de creer en él mismo. Desde chico fue a clases de canto, se presentó en Popstar, hicieron cantar a Banti Morocha en la fila de Popstar para ser parte de lo que sería después Mambrú. Y obviamente no pasó, pero ni la primera instancia. Él se deprimió porque claramente después de estar atravesando una situación de pobreza, de a tu madre sosteniendo toda una casa, el sueño que a uno le queda en realidad es básicamente de que pase algo que te salve. Todos los que atravesamos la época del 2000, 2001 sabemos lo difícil que estaba el país y bueno, y lo complejo que era la situación en ese momento. Intenta en Popstar, no queda, como la gran mayoría, empezó a trabajar en call center, no duraba mucho en sus trabajos. Su primer trabajo fue en un chino, donde trabajaba todos los días, porque los chinos no tienen franco, y duró 2 meses en ese trabajo, que cada trabajo que él tenía obviamente lo servía para ayudar en su casa y para subsistir. Siempre en su cabeza, bueno, era fan de las Spice, era fan era de Sex and the City, y algo en él, dentro de todo ese contexto hostil, de tener trabajos de mierda, de pasar por una situación compleja familiar, había algo adentro de él que siempre le decía que él no pertenecía a ese lugar. Y luego del fallecimiento de su padre, él a los 3 meses va a vivir solo por primera vez al monoambiente de Once. Antes de que fallezca su padre, y que conoce a Agostina, o la chica, y
comienzan su amistad. Los dos también en una situación muy compleja de la vida, recién saliendo a la luz con dos historias de vida muy fuertes. Se alquila el departamento cerca de la casa de Agos. Ahí conoce a Nacho, pilar fundamental de toda la vida de Martín. Fue una relación corta que tuvo infidelidad y en la cual Martín al revisarle el Gmail se da cuenta de que él tenía cuentas en páginas de citas y que lo cagaba con Dios y María Santísima, además de hacer cosas indebidas en el cumpleaños de Martín. Fue la primera relación de Martín y a la vez también como su primera desilusión, porque más allá de los chistes que uno hace con Nacho y los chistes, la realidad es que tu pareja te engañe y te des cuenta de que no te dice la verdad, es muy duro. Martín intentó arreglar esa relación, fueron y vinieron un montón de veces. Él le deja un pasacalles a Martín Sirio, que a Martín que decía, Martín te amo, y le pide devolver. Y cuando Martín quiere volver con él ya estaba con otro chabón que iba y entraba y salía. Martín se va a Egipto, vuelve. En el tiempo en el que vuelve, antes de irse a Egipto, que se va a vivir con la madre, empieza a grabar los videos de su diario íntimo de la adolescencia. Y es cuando cuenta toda su vida, su historia, y los cuales creo que esos videos actualmente están en privado. Yo ahora les voy a mostrar por qué me puse la peluca rubia y estoy con esto y con el vestido blanco. Es en honor a esos videos que grababa él con su diario íntimo. Más adelante voy a contar por qué. Los videos que sube Martín son unos medio haciéndose como el macho, tipo como hola soy Germán, lo que es muy gracioso, no sé si todavía está ese video, pero es muy gracioso de Martín reaccionando al video de fotocopiadora y fotocopiarte el culo. Ay, por favor, qué guión malo y predecible. quién lo ha visto y quién lo ve hoy en día, ¿no? Pero bueno, también él siempre lo dice que en ese momento él tenía como una exigencia sobre qué hacer y qué no hacer, de grabar los videos del diario íntimo, se va a Egipto. En Egipto empieza a grabar los viajes de la faraona. Por eso le dicen la faraona, porque grababa en las pirámides de Egipto. Después de las pirámides de Egipto es cuando ahí empieza él a grabar videos. Está como 2 años grabando videos cuando vivía con las italianas en Egipto. Eh, él estaba todo el tiempo poniéndose las ropas de la italiana, envuelto en una frazada, el consultorio de la faraona, locura esos videos, pero eran lo más. Creo que sacaba los martes y los jueves, creo, los martes y los domingos a veces. Sacaba un video por semana, 2 videos por semana, y los veían 1000 personas, entre esas 1000 personas estaba yo, y la empieza a pegar cuando vuelve y empieza a hacer shows. Se da cuenta de que nada, llenaba cada show que veía y empieza a ver la magnitud de su crecimiento en redes, ese crecimiento a la fama y la famosa historia de él haciéndose un enema para ir a coger cuando era pasivo. Cuando Martín despega la fama, no es de una manera creciente, es de un día para el otro. De repente pasó a ser un youtuber que tenía 1000 vistas por video a ser lo más visto y lo más pegado de todo YouTube. O sea, la gente frenaba en los almuerzos del trabajo para ver el video de Martín, para ver las historias de Martín. Se hablaba de Martín Sirio por todos lados. Y claro, el éxito siempre trae dos cosas. A los amigos del campeón y también lo que trae y lo que es muy difícil es el creérsela. Martín Sirio la pega y tiene esta magnitud de gente
Así como tiene esa magnitud de gente que lo quiere, que lo ama y que lo sigue, así también empieza a rodearse de un montón de sabandijas. Esas sabandijas, que no es necesario ni nombrarlas, porque ya sabemos los nombres y apellidos de cada una de esas personas que se la dan de, de buenitas, pero en el fondo sabemos perfectamente que de autoayuda lo único que pueden decir es de la boca para afuera. Y empezaron a pegarse todas las sabandijas a Martín, obviamente. ¿Por qué? Porque Martín la pegaba, porque Martín cantaba, te tiraba una story de la canción de cualquier Gil y la pegaba. Ni nos olvidemos de cuando Martín Sirio le habían pagado por te hubiera sido antes. ¿Por qué no te fallaste cuando no eras tan indispensable? Te olvides que me pides que me olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Al día de hoy nadie se olvida de esta canción de San Martín Sirio, así como le hizo la onda a un montón de artistas, un montón de gente que él ayudó, ni hablar de los amigos que él tenía nuevos, ni hablar de Carolos en el bar, de la cantidad de gente que se le pegó a Martín para hacerse conocida. Y la realidad es que siempre cuando vos estás arriba, la gente, esa bandija y sanguijuelas se te van a querer pegar. Así es como Martín también empezó a ir a Showmatch, empezó a ir a la televisión, empezó a ser polémico y así empezó a meterse con un montón de gente pesada, ¿no? Y empezó a ganarse, así como el amor, el odio de un montón de gente. La realidad es que a veces la fama, si vos no estás preparado, no porque Martín no hubiese estado preparado, sino porque creo que el corazón de Martín Sirio y la inocencia y el amor que él tenía en ese momento, estaba muy alejado de la realidad de la cantidad de gente de mierda que se le acercaba, porque cuando uno a veces tiene un buen corazón y no es un sorete, por lo general, cuando la gente te caga, te hace mierda y te lastima, uno no es igual de sorete que el otro. Entonces, obviamente que compra un montón cuando alguien lo quiere cagar de arriba de un puente. Bueno, ahí es cuando empieza toda la super fama de él, la explosión, la cantidad de vistas, que Oriana Sabatini, que Jimena Barón, que las bandanas, empieza a cumplir sueños y la gente lo seguía, lo seguía, lo seguía. Saca Mi Feto Will Go On y uno de sus sueños mayores era ser cantante y bueno, puede sacar su primera canción. Después saca Enema, saca un montón de música más, sacando la que ahora en ese momento era Si estás triste, no estés triste. Bueno, Rata Falopera y un par más de canciones que sacó en ese momento. Y bueno, Martín en ese momento estaba súper pegado, cada vez la fama seguía, 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 seguía. Y viene la cancelación. Bueno, en la cancelación a él lo acusan de pedo, hace una denuncia falsa, presidenta de la asociación cristiana, que no recuerdo bien cómo es, después lo voy a dejar acá. Siempre que te metas con gente del poder y sobre todo con gente cristiana, la vas a pasar mal porque no te la perdonan. A todo esto, la realidad es que también lo que pasaba con Martín era que tampoco se toleraba tanta fama, tanto éxito y tanto amor de la gente. Pero de ser el más exitoso, de ser la persona que amaba más la Argentina, a pasar a ser el paria, la escoria. Atravesaba también la ruptura de una relación tóxica con el Chompiras, que ha lastimado mucho a Martín. No quiero entrar en detalles y tampoco quiero hablar sobre el Chompiras porque no hay que darle eh, mucha, mucha fama y mucho crédito a ese pedazo de sorete. Pero Martínez ya de por sí estaba atravesando una situación muy difícil en su vida eh, por la demanda que le hizo este garca asqueroso, psicópata. La realidad es que
se tomó con más seriedad y se enfocó mucho solamente porque Martín era famoso en ese momento. Porque a Martín se lo acusa de pedo, cuando los reales pedos no son investigados y condenados. Y en una denuncia que era tan falsa que se agarraba con pinzas. Pero bueno, Martín era el tipo más pegado en ese momento. ¿Cómo? Obviamente, obviamente que estaba. Y Martín no solo que tenía que atravesar una cuestión judicial y además una ruptura amorosa, además de una causa penal, un allanamiento, que le tomen todas sus cuentas, que pasar de ser el más exitoso, de que todos lo aplaudían porque se hacía una enema en cámara, que eran amenazas a su casa, que no podía salir a la calle porque le decían pedo, todas las cosas que pasaba, tener que pedir permiso al juez para salir del país, para ir acá, para ir allá, algo completamente injusto y además sin fundamentos lógicos, porque la acusación que se le hace a Martín Sirio es pura y exclusivamente por unos tweets que estaban editados, que eran falsos, para hincharle las pelotas y arruinarle la carrera y callarlo. Entonces, a Martín lo encontraron completamente destruido y, y ahí es cuando empieza a crear lo que es Martina, tu bella amiga, para poder hablar de otros temas que no sean como la parte de el Martín gracioso, sino quizás ahí es cuando empieza a hablar de los psicópatas. ¿Cómo pica, chicos, usar nada, una peluca? Nada, Martín decide irse a Turquía y pide como el permiso en la justicia. A mí me pasaba que cuando lo veía Martín en Turquía, con nada, ay, perdón, pero siempre pienso en la canción Tornado cuando él dice, compré un pasaje y lejos me fui, más allá de mis problemas no puedo escapar, la fuerza está de mi lado, aunque esté abajo pensando en morir. Y cuando yo lo veía a Martín en Turquía haciendo esos videos en los que se lo veía casi muerto en vida y sobreviviendo día a día, me hacían acordar a mí cuando me fui de viaje la primera vez y estaba tan deprimida y es como que cuando a vos se te rompe toda tu vida, no, es como que si vivieras en piloto automático, como un zombie, que lo único que hace es comer, respirar y seguir viviendo, pero la realidad es que te hace mierda por dentro. Y, y es muy difícil y es muy duro poder sobrevivir a eso y a mí, cada vez que lo veía Martín con esa sonrisa, que no, no sé si es falsa, sino es como esa sonrisa de tengo que sonreír, pero por dentro no doy más con mi vida, y es dificilísimo vivir así. Y la realidad es que, bueno, después de esa vuelta de Turquía que hace la faraona del fin del mundo, de a poco Martín empieza a transmitir en vivo y empieza a utilizar Twitch. Va contando todo su proceso. Martín empieza otra vez a resurgir, más allá de que todavía la causa penal seguía vigente. En el 2022 empieza a abrirse un poco, a la gente de GH, del primer GH, el de la Tora. Martín todo el tiempo contaba lo que le costaba abrirse y empezar a relacionarse con gente nueva. Después cuenta su proceso de cómo volvió a tener relaciones sexuales, cómo volvió a vincularse, lo que le costaba vincularse, lo que le costaba todo ese proceso
traumático después de estar con una persona narcísico y después de también de volver de la cancelación, que en ningún momento él se fue, simplemente todas las personas que lo amábamos y sabíamos de su inocencia, estábamos ahí con él y sabíamos perfectamente que era mentira y siempre y nunca le soltamos la mano. También, o sea, lo lindo de Martín es que él compartió su proceso con todos nosotros y, y todos lo apoyamos en ese momento de transición. Cuando Martín por fin logra la absolución de una causa completamente injusta, lanza su documental, que los invito, voy a dejar el documental de Martín Sirio, y yo cuando vi ese documental, además de que me puse a llorar muchísimo y también como lloré cuando lo veía a él con esa sonrisa de necesito seguir viviendo, pero por dentro me estoy muriendo, que era la misma que tenía yo después de Fernando. A mí me pasaba que cuando él sacó el documental, pudo contar su verdad y habló sobre los que le soltaron la mano, me recordó mucho a mí cuando pasó lo que pasó con Fernando y la cantidad de gente que decidió estar como de su lado y de repente yo era escoria y era de lo peor que hay. ¿Cómo te vas a juntar con la Palito, esa puta de mierda reventada que le mintió, que le hizo una denuncia falsa a Fernando? ¿Cómo te vas a juntar con ella? Yo también me sentí paria como se sintió Martín en su momento. Eso fue tremendo para mí, porque yo te juro que lo quería ir y quería ir y abrazar a Martín porque fue completamente injusto y horrible como lo trataron. Pero claro, cuando se declaró su inocencia y cuando Martín se dieron cuenta que no tenía nada que ver, todo el mundo quería volver a ser su amigo, todo el mundo pidiendo perdón, todo el tiempo, ay, 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 Mar, ¿cómo estás? Cuando pasó lo que pasó, pocas personas fueron las que estuvieron ahí con él. Y la realidad es que es tremendo, ¿no? Porque imagínense, pasar de ser el chico pobre de Parque Patricios a ir a Egipto, que te vean 1000 personas, a tener el éxito que tenías, del éxito de querer todos grabar con vos, de que todos te quieran al lado de él, pasaste a tener una causa judicial, a una ruptura amorosa con un narci, tener un conflicto legal, deprimirte, tratar de sobrevivir a eso. Además, encima que de repente seas la escoria, seas un paria, seas lo peor que hay, a demostrar tu inocencia, a resurgir de las cenizas, a poder trascender el dolor, porque lo difícil que es trascender el dolor. Y Martín pudo trascender todo ese dolor y, y superarlo a unos niveles que nadie de ninguno de nosotros cree, o sea, que ninguno de nosotros nos entraba en la cabeza en ese momento, porque cuando él demuestra su inocencia y saca el documental, a la vez también empieza a llenar teatros, empieza a llenar lugares, y la gente le demuestra a Martín, antes de que se pruebe su inocencia, que todo el tiempo creímos en él, creímos en su inocencia y también creímos en que y nunca le soltamos la mano. Y esos teatros que él llenó, esos streams que él llenaba y esos likes y esos videos que él subía, la gente que lo bancamos en ese momento fue lo que hizo que Martín resurgiera de las cenizas, porque no hay nada más importante que cuando uno está hundido en la mierda, que lo cuiden, que lo quieran y que crean sobre todo en él. Porque yo, chicos, si yo les contara, algún día voy a hablar de los que me soltaron la mano a mí, porque a mí me dieron vuelta la espalda y abrazaron a Fernando en el peor momento de mi vida y yo no me olvido, yo no me olvido de nadie y de absolutamente nadie. Claro, volvió todo el mundo ahora de repente, Martín Silvio, amor, 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 amor.
qué complicado es estar con esta peluca, me pica todo y es en mi vida, jamás en mi vida me monté así, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y es muy lindo porque Martín hace una juntada en el planetario y piensa que no va a ir nadie y estaba lleno el planetario. Y él sacó que fue fingir demencia, hablando de toda esa gente que le soltó la mano en la cancelación y que ahora de repente quería estar con él. Y siempre me acuerdo de la emoción de Martín cuando, cuando vio a esa cantidad de gente que estaba esperándolo y que lo fue a apoyar y es re lindo porque yo siento que lo salvó mucho su comunidad y que nunca le soltemos la mano. Y cuando él resurgió a reaccionar a Gran Hermano, cuando empezaron a ir la gente de Gran Hermano, cuando, cuando él volvió de a poquito a sentirse más seguro, a estar con gente, volvió mucho más fuerte que antes. Y, y la verdad es que Martín es un ejemplo de que a vos te pueden acusar de cosas, te pueden querer bajar y podés pasar por situaciones difíciles en tu vida. Pero Martín demostró que él siempre supo que decía la verdad y siempre supo de su inocencia. Y eso fue lo único que hizo que todos los que estuvimos con él desde el minuto cero nunca le soltemos la mano y a la vez también que fue su verdad y saber que era inocente, fue lo que hizo que él sobreviva a todo ese momento de mierda que pasó, porque es re difícil. Imagínate estar al borde de ir a la cárcel, imagínate de pasar de ser el más querido a ser el más odiado, a ser de lo peor, que te insulten en la calle, que amenazas, que no puedas salir ni a la calle, la cosa tremenda que le pasó en el sur, que lo amenazan, que lo caen a palo, que todas las cosas horribles que pasó, surgir, tener una cantidad de vistas en Twitch increíbles, de ser el streaming más pegado que hay, a de repente de pasar a hacer el, el Teatro Municipal de Quilmes a llenar 2 Movistar Arenas en 2 horas. No, el primero fue en 2 horas y el otro fue en un día, pero se llenó en 24 horas. Y la realidad es que Martín Sirio es un fenómeno, eh, pero en el buen sentido. Martín es el claro ejemplo de que la fortaleza y la pulsión de vida son fundamentales y nada, ante cualquier cosa que te pueda llegar a pasar en la vida y ante que con el humor, con la fe con la fortaleza personal, uno puede sobrellevar cualquier cosa. Y es muy lindo porque Martín nos hace reír, nos acompaña y siempre nos genera una sonrisa y detrás de esa sonrisa y esos chistes que él hace, es una persona que sobrevivió a uno de los infiernos en vida más difíciles de sobrellevar. Primero, la muerte de su padre y segundo, la cancelación de una manera súper injusta. Y aún así, él siempre nos hizo reír y nos acompañó. Y no hay que olvidarse de eso, porque Martín Sirio no es solamente un personaje, es una persona de carne y hueso que más allá de la sonrisa ha sobrellevado cosas inexplicables
y la verdad es que es admirable cómo él pudo sobrellevar cada una de las cosas y lo emocionante que es que haya dado vuelta las cosas y que de pasar a ser ese chico de Parque Patricios, pobre, y de haber sido expulsado de Popstar y no haber pasado ni la primera instancia a llenar dos Movistar Arenas. Y eso es re lindo, porque a veces uno está completamente hundido en la mierda. Y les quiero contar por qué estoy vestida así. Es la primera vez en mi vida que me pongo una peluca rubia y me maquillo así. Y tengo el tapado de piel. Cuando yo lo conocí a Martín Sirio, fue en 2018, 2017. Sí, 2010, 2017. Pasó algo horrible ese fin de semana que no sé si algún día voy a estar preparada para contarlo. Pero como ya saben, yo durante muchos años estaba intentando nada, sobrevivir y luchando con las ganas de morirme que tenía. Y ese fin de semana fue el fin de semana que fue muy difícil para mí porque si bien venía luchando con las ganas de morirme, ese fin de semana fue el fin de semana que más ganas tuve de morirme. Y como última pulsión de vida, decidí irme a Uruguay. Y ese lunes cuando estaba sacando el pasaje para ir a Uruguay, con mi primo me muestra, eh, me muestra y me dice, mira este puto bizarro. Y me muestra un video de la faraona que hasta el día de hoy lo veo y me río. Es el video que lo voy a dejar también acá, que él está con la remera de una de las italianas en Egipto y que habla y le dice, le habla, da el consejo de que tenés que hablarle cualquier cosa pensando que es tu ex y le habla al ventilador que estaba hecho mierda y casi lo rompe todo. Pero a mí ese video fue el que a mí me salvó, porque estaba atravesando uno de los peores momentos de mi vida. Y a mí Uruguay un poco también me salvó, porque fue el primer escape y me acuerdo que después me fui a Salta un mes, que estaba más deprimida que antes y cada vez estaba más y más deprimida. Y me acuerdo que salió mi feto Will Go On. Y yo estaba en Bolivia. Y Martín siempre hablaba de lo importante que era para el cantante, que él quería ser cantante, todo lo que hablaba Martín de ser cantante. Y ahí estaba Martín sacando su primera canción. Y a mí me emocionó mucho y fue un mensaje para mí en el medio de una depresión tan grande, de decir siempre la vida da una segunda oportunidad. Cuando Martín volvió con Fingís Demencia y cuando llenó dos Movistar Arenas, a mí me llenó tanto de orgullo, porque uno a veces se ríe con los videos de Martín,
uno dice, ah, mira qué gracioso este puto, o qué gracioso este chabón, o mirá cómo se hace un enema, pero detrás de esa risa que a nosotros nos genera y de esa alegría hubo un ser humano que tuvo que renació de las cenizas como una ave fénix y que resucitó para ser una de las personas más famosas del streaming, de ser la persona que lidera el streaming. Y a veces no, como uno a veces ni tiene ni idea de lo grande que puede llegar a ser y ni de las cosas que puede llegar a alcanzar. Y que la vida tiene obstáculos, sí, y que la vida a veces puede llegar a ser una mierda, sí también, pero a veces en el momento que estás pasando la mierda no lo puedes ver, como Martín, cuando fue lo de la cancelación y pasó a ser uno de el primer youtuber que llena dos Movistar Arenas y la respuesta del público. Y, y el otro día lo veía cantando con Faye. Digo, cómo uno puede cumplir sus sueños con tanto amor y con tanta, ¿no? Con tanta, puede cumplir sus sueños. Martín es un ejemplo de que podemos transformar cualquier desgracia que nos pasa en nuestra vida, de que el humor sana y de que la risa transforma las vidas, la vida de la gente. Eh, Así que les agradezco por haber llegado hasta acá y a Martín por demostrarme que siempre se puede. Y si este canal está es porque siempre escuché a Martín y a su canal. Y él siempre dijo que uno tiene que ser como es y si quieres empezar algo, no importa si es algo chico o es algo grande, que lo empieces, si tenés ganas de hacer algo, lo tenés que hacer y ya. Así que nada, entonces espero que les haya gustado, los espero en el próximo video, los amo. Me encontré en esa esquina y cuando la vi, ya me dijo algo tan gracioso que yo me dijo tipo, ay, hola, no sos una vieja, yo pensé que eras una vieja con tal. Yo venía muy deprimida, pero ese comentario ya me levantó. Y los 5 minutos que hablamos, mi energía cambió un montón. Ya me sentí mucho mejor. Por supuesto le conté mi drama. Y cuando agarré la bici y me volví a mi casa, me acuerdo que en la bici ya tenía tanta energía, me sentía tan bien, que dije, wow, yo quiero estar con esta persona siempre. Y desde ese momento hasta el día de hoy, que estoy bajón, necesito algo que me levante un poco, o le hablo, o solamente con mirar un video de él, ya me siento mejor. Y creo que a ustedes les pasa lo mismo. Martín nos dio esta comunidad hermosa, que somos las tortugas, donde podemos sentirnos que está todo bien si somos un poco marianas, si somos nereas, donde no tenemos vergüenza de nuestra historia ni de nosotros mismos, al contrario, la reivindicamos. Podemos contar los dramas que nos pasaron y realmente sentir que está todo bien, estamos en familia. Nos dio el idioma que tanto disfrutamos todos los días y eso, una razón para estar orgullosos y sentirnos en comunidad. Yo
siempre salir adelante. Amiga, Amiga, es un homenaje, parece que me morí. yo no sé qué hubiese sido de mi vida si no te hubiese conocido, amiga. Ay, amiga, te amo, te quiero mucho, te quiero mucho. Y me encanta vivir todo esto con vos. Amiga, gracias. En nombre de las tortugas y en nombre mío, gracias por todo, amiga. amo, amiga. Te amamos. Soy el hada, soy Leila, la hada villera. Para adelante, para adelante. Ah, bueno, no es acá, yo pagué para adelante. Voy a tirar